En Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos autoriza el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en mayores de 19 años. Estados Unidos ha batido otro récord mundial de COVID-19, esta vez con más de 1 millón de contagios. En Cuba destacan los resultados positivos en las fases finales del desarrollo de varias vacunas. Tras la llegada de las vacunas de Pfizer y BioNTech, las autoridades libanesas activaron rápidamente su plan de vacunación a trabajadores de la salud. Vuelve a hacerse fuerte en el centro y este de Europa, que registran récords diarios de contagios. Las autoridades sanitarias cubanas anuncian que la isla debería llegar al 1 millón de dosis de la vacuna Soberana 01 y Soberana 02 para abril. Actualmente, el país planea producir 100 millones de fármacos para cubrir las necesidades tanto de su población como de otros países. Cuba ha presentado a la opinión pública nacional e internacional cómo marchan hasta la actualidad sus 4 candidatos vacunales contra la COVID-19. El país culminó la producción de todas las dosis necesarias para completar la inmunización del 100% de sus habitantes y espera hacerlo antes de fin de año. Estamos en el año 2021. Hace aproximadamente 2 que una pandemia letal ha puesto a la humanidad en jaque. El mundo hoy se divide entre los países poderosos que son capaces de producir sus propias vacunas y venderlas carísimas además, y el resto del mundo, los países más pobres, que quizás esperen larga e inútilmente algunos por una vacuna salvadora. Cuba es el primer país de América Latina capaz de producir sus propias vacunas en un tiempo realmente récord. Esto ha ocurrido en medio de una situación económica realmente dura, que tiene que ver con más de 60 años de bloqueo, un bloqueo que además se intensificó ferozmente en medio de la pandemia, lo que denota su carácter criminal. Y uno tiene derecho a preguntarse cómo fue posible que un país con tan pocos recursos, asediado y bloqueado, haya sido capaz de contener la extensión del virus, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y además producir sus propias vacunas. Esta es otra pieza para el enigma de Cuba. Ailín Rodríguez. Después de los años duros que representó la década de los 90 para Cuba, el liderazgo revolucionario relanzó la vida nacional en un proceso que se denominó Batalla de Ideas y que se propuso revitalizar programas para el beneficio del pueblo como los instructores de arte y los trabajadores sociales. Se potenció la formación de maestros y se universalizó la educación superior, llevándola a cada municipio para facilitar el acceso a estudios universitarios. El proceso revolucionario se movía y cambiaba en pos de mayor justicia social en una nación que para la fecha había vivido más de 40 años de resistencia frente al poderoso imperio de los Estados Unidos. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional.
es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Llegó un momento en que solo la Revolución Cubana mantenía viva la llama de la liberación, la llama del bolivarianismo, en cierta medida, este proyecto de unificación de América Latina, y más sencillamente la llama de la dignidad de América Latina. Desde que nosotros éramos muy jóvenes, los militantes de aquella época de la izquierda venezolana, siempre tuvimos como una referencia importantísima a la Revolución Cubana. Y bueno, esa influencia, por supuesto, que influyó en la formación de Hugo Chávez como líder, como el líder que luego el mundo conoció, el líder de la Revolución Bolivariana. En 1994, cuando después que en Venezuela se ha producido una rebelión militar dirigida por un teniente coronel que se llama Hugo Chávez, que trata de derrocar a un presidente socialdemócrata que era también presidente de la Internacional Socialista, y que evidentemente la lectura internacional que se hizo por parte de la izquierda era que era un militar más de estos militares que querían derrocar una de las únicas democracias que existían, que era Venezuela, y por consiguiente, menos mal que esta rebelión no había tenido lugar, esta tentativa de golpe de Estado, así es como se leía, no había tenido éxito y este militar estaba en la cárcel. Podemos decir que Fidel no hace esa lectura. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Chávez está en la cárcel del 92 al 94 y Chávez se sorprende de que ningún líder de la izquierda latinoamericana o internacional le envíe un mensaje por haberse sublevado contra un gobierno que él considera que es un gobierno hipócrita, que es un gobierno que bajo la apariencia de la democracia y hasta de la socialdemocracia conduce una política de injusticia social muy violenta, pero, dice Chávez, pero de repente me llega una entrevista con Fidel Castro hecha por Tomás Borge. Y Tomás Borge le dice a Fidel Castro, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo en América Latina? Qué triste ver que hasta un presidente socialdemócrata como Carlos Andrés Pérez ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado militar. Y en la respuesta de Fidel, dice Chávez, Fidel no utiliza el término golpe de Estado. No justifica la rebelión militar, pero no la descalifica. Y Chávez dice, yo vi ahí un mensaje que me mandaba Fidel. ¿Cómo está usted? Sabe el honor que usted me hace, el sueño que me hace vivir en el día de hoy. Es buena noche, de verdad. Un gran honor conocerlo después de tantos años. Y siempre feliz en esta tierra libre de América. Pero aquí andan unos periodistas que le Fidel detecta
la capacidad de liderazgo de Chávez y por consiguiente, cuando Chávez gana las elecciones en diciembre del 98, que asume el poder en enero, febrero del 99, Fidel está invitado y a partir de ahí se establece una relación que va a ser determinante en estos fenómenos que vienen ya gestionándose. La victoria de Chávez va a alentar la victoria de Lula, la victoria de Evo Morales en Bolivia, la victoria de Rafael Correa, Kirchner, y se va a crear una configuración como nunca en la historia de América Latina ha habido, es decir, donde cuando estamos a 10 años de la caída del muro de Berlín, se piensa que ya el socialismo no tiene ningún tipo de porvenir, ¿verdad? En realidad se está creando un contexto que va a ser el contexto en el que en todo el mundo, el lugar donde más gobiernos están haciendo políticas de transformación social de gran envergadura, es América Latina. Unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. Termino con el alma, con la frase de Martí: llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. La primera década del siglo XXI fueron años dorados para la izquierda latinoamericana. En La Habana, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaban la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Parecía que cuajaba la soñada integración desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Mecanismos económicos y solidarios como Petrocaribe, misiones sociales como la que devolvió la vista a millones de pobres en la región o la que alfabetizó a poblaciones enteras, proyectos que Cuba respaldó con sus miles de maestros y médicos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. De Chávez pudiéramos estar hablando horas, incluso días. Lo más importante es que luchemos por la unidad de cada pueblo, la del pueblo venezolano, la del pueblo cubano, los pueblos caribeños, los pueblos de la América Latina. Ya él entró por la puerta grande en la historia y nadie podrá cerrar esa puerta, ni olvidar lo que ha sucedido. El pueblo venezolano sabrá defender su conquista y nosotros, como hasta ahora, estaremos junto a ellos, rodilla en tierra. En 2006, una enfermedad alejó de la vida pública al comandante en jefe Fidel Castro, unos meses antes de cumplir 80 años. El líder cubano hizo dejación de todos sus cargos y se autodefinió como un soldado de las ideas, que nunca dejó de compartir con su pueblo a través de frecuentes reflexiones que publicaba en la prensa nacional sobre los acontecimientos, temas de la agenda pública y los desafíos de la humanidad. En el año 2008, su hermano, el general de ejército Raúl Castro, resultó electo presidente del país. La reforma migratoria,
la negociación de la deuda con el Club de París, una mayor apertura a la inversión extranjera, la aprobación de nuevas formas de gestión de la economía con cooperativas y trabajadores no estatales fueron novedades que atemperaron la vida nacional. El 17 de diciembre de 2014, el presidente cubano Raúl Castro y el mandatario estadounidense Barack Obama simultáneamente anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de más de 60 años de ruptura. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Un enfoque desactualizado que ha fallado en nuestros intereses y en su lugar vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. A la par de ese proceso de restablecimiento de relaciones, se negoció un acuerdo humanitario que permitió el regreso a la isla de 3 de los 5 prisioneros cubanos que aún permanecían en cárceles norteamericanas acusados falsamente de ser espías. Gerardo Hernández es uno de aquellos hombres sobre cuya espalda pesaban injustamente 2 cadenas perpetuas y algunos años más de encarcelamiento. Como varios de sus compañeros, llegó a permanecer 16 años en prisión por el único delito de combatir el terrorismo que desde Estados Unidos se ha ejecutado impunemente contra Cuba a lo largo de décadas. Bueno, nosotros cuando el día antes nos enteramos de que íbamos a llegar a Cuba, porque nos lo dicen precisamente el 16, y enseguida sacamos nuestras cuentas en el momento, todo ocurrió muy rápido, pero incluso le hacemos un comentario a las personas que están ahí del Departamento de Estado. Le dijimos, bueno, yo me imagino que ustedes estén conscientes que estamos todos viviendo un momento histórico. Lo decíamos por la posibilidad que sabíamos que habría ese paso valiente, ese gesto valiente que fue de liberar al mismo tiempo unas personas allá y otras personas aquí. Sabíamos que eso podría abrir puertas, ¿no? Pero nosotros no conocíamos absolutamente nada de cuánto se había avanzado ya incluso en ese momento y que estaba tomada la decisión de restablecer las relaciones, etcétera. De todo eso nos enteramos ya una vez que estábamos aquí sentados precisamente frente a Raúl, cuando Raúl lee aquel documento en el que anuncia al pueblo lo que estaba ocurriendo. Los 5 fueron detenidos en 1998. Su misión real había sido obtener información sobre los planes de las organizaciones con base en la Florida, comprobada actividad terrorista contra Cuba. Sin embargo, los 5 fueron sometidos a un juicio manipulado en la propia ciudad de Miami, completamente hostil y dominada por la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un proceso justo e imparcial. Los sectores anticubanos de la Florida desataron una engañosa e intensa campaña propagandística para presionar a la opinión pública y al jurado, lo cual fue reiteradamente denunciado por los abogados defensores. Después de un proceso ilegítimo, la jueza, que no aceptó ninguna de las atenuantes de la defensa, pero sí aplicó todas las agravantes de la fiscalía, dictó sentencias desmesuradas e injustas. Se aplicaron las máximas condenas en cada caso, aun cuando los cargos principales no pudieron ser probados. Los 5 fueron enviados a prisiones de máxima seguridad en diferentes estados. Fue la noticia constante, mañana, tarde y noche, en los medios de comunicación de Miami. Y fue un secreto para el resto de los medios de Estados Unidos. Hubo que batallar muy duro para quebrar, romper esa muralla de silencio alrededor del caso. Y se logró en alguna medida, gracias a los grupos de solidaridad que realmente se esforzaron de una manera admirable. Nosotros llegó un momento en que nos sentíamos muy bien acompañados y eso te hacía menos difícil
la tarea de programarte y decir yo voy a salir un día. Cosa que ya llegó el momento en que no era tan difícil cuando tenías un pueblo atrás, cuando el caso se hizo público y contábamos con gente desde el Líbano hasta cualquier lugar, apoyando a los 5, manifestándose por los 5, que te enviaban la fotografía de aquellas marchas, aquellas manifestaciones frente a los consulados y embajadas de Estados Unidos. No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa, volverán. Los periodos en las celdas de castigo fueron muy duros y me habían puesto en el hueco. Fue en el año, cuando la invasión a Irak, automáticamente a los 5 que estábamos en 5 diferentes prisiones, nos pusieron en el hueco con la orden de que no podíamos tener contacto con absolutamente nadie. Y estando ahí en el hueco, el que limpiaba los pasillos era un cubano. Y enseguida se acercó y me preguntó que qué me había pasado, que si me podía traer una revista, algo. Y los guardias lo vieron y dijeron, bueno, así no, aquí no se va a poder cumplir eso de que no puede tener contacto con nadie. Entonces me metieron en una sección de 10 celdas que estaban en un sótano debajo del hueco, que le decían la caja, te podrás imaginar. Y aquello era horrible, ¿no? Cuando los presos que estaban en las celdas de arriba descargaban el baño, chorreaba agua sucia por las paredes. Tenía 2 puertas, no tenía ventana, 2 puertas, una eléctrica y una de reja, que las 2 estaban cerradas. Fue bastante difícil, con la luz encendida las 24 horas. Sin nada que escribir, sin nada para escribir, ni contacto de ningún tipo. Fue duro. De modo que a pesar de todo esto que te digo, y cuán difícil sabíamos que era, a pesar de haber perdido las apelaciones, etc., yo siempre, cuando me despertaba por la mañana, siempre me enfocaba en que decía, bueno, este es un día más y un día menos. El día en que regresemos a la patria va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. Y recuerda que teníamos aquella frase de Fidel, de volverán, que no la dijo por gusto, y que en todas las cartas que recibíamos de pioneros, de niños, de personas mayores, muchos compatriotas nos decían, ustedes van a regresar, ustedes van a volver a Cuba, ustedes van a salir, porque Fidel lo dijo. Nadie sabía decirte cuándo, ni cómo, ni cómo iba a ser posible ese milagro, pero la gente tenía una fe increíble y una confianza increíble en que si Fidel lo había dicho, los 5 regresaríamos. Estamos todavía emocionados, no sabe la palabra, pero la que sobra es gracias. Que siempre no puede faltar, muchas gracias. Y yo soy más orgulloso de nunca de ser cubano. Como parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se abrieron embajadas en ambos países en 2015. En ese año, el presidente Obama viajó a Cuba, siendo el primer mandatario estadounidense en visitar la isla en casi 90 años. En su discurso en el Gran Teatro de La Habana, Obama reconoció que la política de aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba no ha funcionado. Many people on both sides of this debate have asked, why now? Why now?
there is one simple answer. What the United States was doing was not working. The embargo was only hurting the Cuban people instead of helping them. And that's why I believe our grandchildren will look back on this period of isolation as an aberration. De ahí en adelante se inició todo un proceso bien complejo, con muchos obstáculos por el camino. Y en lo fundamental, la esencia de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba, digamos, es decir, los elementos, los componentes fundamentales de esa política se permanecieron hasta los últimos momentos de la administración Obama. Es decir, el bloqueo quedó ahí, la base estadounidense en Guantánamo, que ha sido también un reclamo por parte de Cuba durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo, también permaneció, ¿no? Nosotros decimos que tenemos un puñal en el cuello, que es el bloqueo, y tenemos otro puñal en nuestras espaldas, que es la base naval en Guantánamo. Son dos reclamos históricos con relación a Estados Unidos. Y los programas también de subversión, ellos llaman los grupos pro derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso se mantuvo también durante el periodo Obama, incluso con mucha más intención, con mucha más fuerza, tratar de subvertir el proceso cubano más bien desde adentro, o al menos poner los ingredientes dentro de la situación interna cubana que estimularan a la transición hacia el capitalismo, que es lo que está buscando Estados Unidos, una transición al capitalismo que obligatoriamente lleva a una subordinación de Cuba a Estados Unidos. Durante los 4 años de gobierno de Donald Trump se produjo un retroceso en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, al revertir muchos de los avances que ambas naciones habían alcanzado. La política de hostilidad de esa administración contra Cuba registró medidas y acciones sin precedentes. Se incluyó la prohibición de viajes de cruceros y la suspensión de los viajes educacionales pueblo a pueblo. Se cancelaron los vuelos a todo el país, excepto a La Habana, cuyas frecuencias también fueron limitadas. La embajada de Washington en la capital de la isla disminuyó al mínimo su actividad y su personal, obligando a los cubanos a viajar a terceros países para trámites consulares. Las remesas se limitaron a $1,000 por trimestre y se prohibió su envío desde terceros países a través de Western Union. Todo ello impuso mayores dificultades a los ingresos de muchos cubanos. Estados Unidos adoptó medidas contra buques y navieras. Solo en 2019 fueron penalizadas 53 embarcaciones y 27 compañías vinculadas al transporte de combustibles. La designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo representó el punto culminante en el empeño de impedir cualquier mejora de las relaciones bilaterales bajo el mandato de Donald Trump. No te olvides de su lema de campaña y de gobierno: Make America Great Again. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce que ya no es tan grande como fue. Que el poderío norteamericano sigue siendo grande, pero no es tan grande como fue antes. Y que él quiere regresar a eso. Es exactamente el mensaje esencial del fascismo y del hitlerismo. Las potencias derrotadas que aspiraron a volverse a convertir en grandes potencias. Por cierto, ese lema que tiene Trump es casi idéntico al que tenía Reagan. Es típico de la derecha norteamericana frustrada que ve cómo avanza el mundo en otra dirección y creen que son capaces, que pueden ser capaces de revertir